En este video analizaremos los conceptos necesarios para la preparación del primer práctico de bioquímica. En el práctico se utilizará una técnica analítica que permite determinar la concentración de una solución, la espectrofotometría. Esta técnica se basa en la capacidad de una solución de absorber parte de la luz que incide en ella. El instrumento que se utiliza para medir esta propiedad es el espectrofotómetro, que registra valores de absorbancia. Para esto se coloca la solución de interés en una cubeta y se selecciona la longitud de onda deseada. El valor de absorbancia obtenido se relaciona con la concentración de soluto y con la longitud de la cubeta utilizada mediante el coeficiente de absortividad molar, como se describe en la ley de Lambert-Beer. El coeficiente de absortividad molar es una propiedad química que indica cuánta luz puede absorber una especie en solución y es característico de cada molécula, como se muestra en la siguiente tabla. Conociendo este valor, es posible determinar la concentración de una muestra problema. Podemos utilizar la ley de Lambert-Beer para determinar la concentración de una solución, tomando en cuenta que la absorbancia varía de forma proporcional con la concentración. Se puede determinar la concentración de una solución problema comparando con las absorbancias de soluciones patrón. La gráfica de absorbancia en función de la concentración de la solución patrón a una longitud de onda dada se denomina curva de calibración. Esta se construye realizando tubos con diferentes diluciones de la solución patrón y midiendo sus respectivas absorbancias. Realizando la gráfica y ajustando los puntos a una función lineal, obtenemos una recta, cuya pendiente corresponde a la multiplicación entre el coeficiente de absortividad molar y la longitud de la cubeta. En nuestro práctico, la longitud de la cubeta es de 1 centímetro. A continuación, describiremos el método para detectar azúcares reductores que utilizaremos en el práctico. Dicho método se basa en la reducción de un compuesto de color amarillo denominado DNS por los azúcares reductores como la glucosa, resultando la formación de ANS de color rojo, que presenta un máximo de absorción a 570 nanómetros. Una molécula de glucosa reducirá a una molécula de DNS a ANS, por lo tanto, el cambio de color será de forma proporcional a la cantidad de moléculas de glucosa en la solución. Si quisiéramos determinar la concentración de glucosa de una muestra problema, necesitaríamos en primer lugar determinar el coeficiente de absortividad molar. Para ello necesitamos confeccionar una curva de calibración. Esto implica hacer tubos con diferentes concentraciones conocidas de glucosa, agregarle DNS, calentarlos, medir posteriormente la absorbancia y realizar el gráfico de absorbancia en función de la concentración de glucosa. De esta forma se determinará el coeficiente de absortividad molar. A la muestra problema también le agregaremos DNS, calentaremos y mediremos su absorbancia y calculamos la concentración por medio de la ley de Lambert-Beer. ¿Cómo se diseñan los tubos con diferentes concentraciones de glucosa para realizar la curva de calibración? Partimos de una solución de glucosa, patrón, cuya concentración es de 20 milimolar. Cada tubo tendrá un volumen final de 100 microlitros y se pondrán diferentes volúmenes de glucosa patrón y agua para obtener las diferentes concentraciones de glucosa. Entonces, en el tubo blanco, que tiene una concentración de 0 milimolar de glucosa, tenemos que agregar 0 microlitros de glucosa y 100 microlitros de agua. Para el resto de los tubos debemos calcular el volumen de glucosa y agua a agregar. Utilizando la ecuación que se muestra en la diapositiva, despejamos el volumen que debemos tomar de la solución patrón para alcanzar la concentración final de glucosa deseada. En la diapositiva se muestra cómo se calcula el volumen de glucosa que se debe agregar para el tubo 1. El volumen de agua que se debe agregar se obtiene restándole el volumen de glucosa calculado a los 100 microlitros que corresponde al volumen final. Se realiza el mismo procedimiento para el resto de los tubos. En esta diapositiva
observamos los tubos que utilizaremos para construir la curva de calibración, como se realiza en un laboratorio. Es importante observar que los tubos están rotulados. Como podemos observar, además se utilizan pipetas automáticas que permiten tomar volúmenes en el orden de los microlitros, calculados en la tabla. Estos instrumentos de precisión deben ser utilizados con cuidado. Luego de preparar los tubos con las diferentes concentraciones de glucosa, debemos agregar el DNS a cada uno de los tubos para que sea reducido por la glucosa. La concentración de ANS es igual a la concentración de glucosa que hay en cada tubo. En el siguiente video se muestra cómo se agrega el DNS a los tubos. Luego se realiza una incubación de los tubos a 100 grados durante 5 minutos. Además, se muestra cómo se realiza la medida de absorbancia a 570 nanómetros para cada tubo en el espectrofotómetro, colocando las soluciones en la cubeta. En primer lugar, se marca el cero de la absorbancia con el tubo blanco de la curva de calibración, ya que en ese tubo no hay glucosa. Y luego se medirá la absorbancia de los siguientes tubos en orden creciente de concentración de glucosa. Luego de obtener las absorbancias de cada tubo, construimos la tabla de las concentraciones de glucosa y las absorbancias correspondientes como se observa en la diapositiva. Luego graficamos estos valores y realizamos el ajuste lineal para determinar el coeficiente de absortividad molar, que como vimos es la pendiente del gráfico. 0,0274 milimolar a la menos 1, centímetro a la menos 1, en este caso. En el caso de la muestra problema, debemos realizar el mismo procedimiento, agregar DNS e incubar a 100 grados durante 5 minutos, para poder medir luego la absorbancia y calcular la concentración de glucosa en esa muestra. Por ejemplo, si la absorbancia de una muestra problema nos da 0,351, realizamos el cálculo utilizando la ley de Lambert-Beer y el coeficiente de absortividad molar calculado con la curva de calibración, mediante el despeje que se muestra en la diapositiva. En este caso, nuestra muestra problema tiene una concentración de glucosa de 12,81 milimolar. Este video se realizó con la finalidad de complementar el material bibliográfico del curso. Recomendamos revisar los mismos.